Hola, les voy a explicar acerca del tema mecanismos de reparación del ADN. ADN expuesto constantemente a agentes físicos, químicos o biológicos. Las modificaciones en el ADN, moléculas o mecanismos endógenos de metabolismo celular, errores en el proceso de replicación del ADN, infecciones virales, factores ambientales como la luz ultravioleta, agentes químicos o la radiación ionizante. Tipos de daños en el ADN. Tenemos daños en el ADN de forma espontánea, como la diseminación, que consiste en la pérdida de grupos amino. La diseminación de la citosina produce uracilo, base nitrogenada que no forma parte del ADN. Depurinización consiste en la eliminación del enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Aparecen sitios purínicos en el ADN que conducen a un daño genético. Daño oxidativo. Radicales superóxidos, peróxido de hidrógeno y radicales hidróxidos. También están entre los tipos de daños en el ADN agentes alquilantes. Añaden grupos alquilo a las bases nitrogenadas y alteran su patrón de apareamiento, bloqueando la reparación. Sitios más propensos a la alquilación es el oxígeno del carbono 6 de la guanina, formándose os-metilguanina, que se aparea de modo incorrecto con la timina. Agentes intercalantes. Componentes que se intercalan entre los nucleótidos del ADN y producen adiciones de un solo par de nucleótidos. Se encuentran la profabina, la acridina y el etidio. Análogos de bases, compuestos químicos con estructura similar a la de las bases nitrogenadas normales y se pueden incorporar al ADN en lugar de estos. Presentan diferencias estructurales con las bases convencionales. Se aparean de forma incorrecta, lo que provocan errores frecuentes en el proceso de replicación. También está como tipo de daño en el ADN, la energía ionizante. La exposición del ADN a la luz ultravioleta produce dímeros de pirimidinas, sobre todo de timinas. La radiación UV induce también transiciones guanina, citosina, adenina, timina, transversiones, mutaciones con cambios de marco de lectura, duplicaciones y deleciones. La radiación ionizante produce daño directo en las bases nitrogenadas del ADN e induce la generación de especies reactivas de oxígeno. En reparación directa. Ahora les voy a pasar a explicar los sistemas de reparación del ADN, como está la reparación directa, que involucra sistemas que eliminan directamente el daño en el ADN inmediatamente después de producirlos. La fotorreactivación es el mecanismo de organismos procariontes mediante la enzima fotoliasa para reconocer los dímeros de pirimidinas producidos por la luz UV. Las alquitransferasas eliminan los grupos alquilos de la guanina y restauran la estructura original sin alterar el esqueleto del ADN. Sistema de reparación por escisión.
en el cual tenemos la reparación por escisión de bases, que consiste en eliminar del genoma las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante, oxidación y desaminación. La reparación se realiza hidrolizando el enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con lo que se elimina la base dañada. También tenemos la reparación por escisión de nucleótidos, que reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena de ADN. Defectos en las proteínas de este sistema provocan el síndrome xerodermo pigmentosa. Sistema 8-oxoguanina. 8-oxoguanina, en lugar de unirse a la citosina, se unirá a una adenina y producirá un par erróneo guanina-adenina. Este error ocasionará después de la replicación una sustitución de citosina por adenina en el genoma, error que si no se repara se transmitirá a la siguiente generación como un cambio permanente. También tenemos el sistema de reparación de apareamientos erróneos, que se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la correlación de los bucles que se producen en la cadena de ADN como consecuencia del desplazamiento de la polimerasa durante la replicación. Sistema SOS responde a la acumulación de ADN de cadena sencilla cuando el proceso de replicación se bloquea. El primer mecanismo de reparación que se activó en respuesta a SOS es la reparación por escisión de nucleótidos. Reparación de rupturas de doble cadena, la cual incluye reparación por recombinación homólogo, sistema de reparación que actúa durante la fase S del ciclo celular. En el sistema de reparación están involucrados los genes que pertenecen al grupo de epistasia de RAD52, unión de extremos no homólogos. Cuando se producen rupturas en la doble cadena de ADN, el componente principal de este sistema es la proteína de sinasa dependiente de ADN. Enfermedades humanas asociadas al funcionamiento de los sistemas de reparación. Está el síndrome de Bloom. A nivel celular se representan intercambios entre cromátidas hermanas, roturas cromosómicas y reordenamientos. Lo causan mutaciones en el gen BLM, que codifica una proteína de la subfamilia RedQ de las ADN helicasas dependientes de ATP. Anemia de Fanconi, malformaciones congénitas, aplasia molecular progresiva con una prevalencia del 80% y predisposición tumoral. Es una enfermedad con heterogeneidad no solo clínica, sino también genética. Los defectos en cualquiera de los genes conllevan inestabilidad y un riesgo elevado de presentar leucemias y carcinomas. Astasia telangiectasia. Síndrome genético con un complejo clínico, degeneración neuronal progresiva, telangiectasia ocular, inmunodeficiencia, hipogonadismo, envejecimiento prematuro, inestabilidad genómica y predisposición al cáncer. Es causada por defectos en el gen supresor del
tumor ATML. Xeroderma pigmentosa, enfermedad cutánea multigénica caracterizada por una elevada sensibilidad a todas las fuentes de radiación UV. Es causada por defectos en uno o varios de los 8 genes XPA, XPG más una variante de XPV. Gracias.